vamos a estar entrando en el capítulo 3, en el último capítulo de la epístola segunda de Pedro. Manuel, para que proyectes el capítulo 3, los versículos 1 al 10. Voy a leer. Amados, en la versión Reina Valera por aquí. Esta es la segunda carta que te escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán por burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amado Padre Celestial, estamos aquí en esta mañana en tu presencia, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, para que tú nos ayudes a comprender, para que abras nuestro entendimiento, para que traigas a nuestra memoria todo lo que tú has hecho desde la creación hasta este momento en el mundo, pero sobre todo lo que has hecho en nuestras vidas, el día de nuestra salvación, el día que llegamos a tus pies. Gracias, Padre, y te ruego, Padre, que mi boca hable verdad, que mi boca ministre y decrete lo que está en tu palabra, Señor, y que mis hermanos, a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, podamos ellos y yo comprender estas verdades bíblicas. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, yo le puse como título a esta predicación: Maranata, una promesa, una verdad, una esperanza. Una promesa, una verdad, una esperanza. Y la enseñanza central es que la segunda venida del Señor es una promesa que se cumplirá cuando así lo disponga el Padre Celestial. Gloria a Dios. Espérala con esperanza y alegría. Y esa es la esperanza cierta que tú y yo como hijos de Dios tenemos. Y la esperanza cierta que todo ser humano que crea en Cristo debe tener. Debemos esperar con esperanza, con alegría, con gozo, la segunda venida de nuestro Padre Celestial. Y miren, este es un tema, el tema más importante y la promesa más importante que queda por cumplirse, que está en la Biblia. La segunda venida. La Biblia toda, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene múltiples capítulos dedicados a la segunda venida del Señor. Muchos versículos, tanto en el Antiguo Testamento, como vamos a ver ahora, como en el Nuevo Testamento. Y fíjense,
De los 26 libros del Nuevo Testamento, 23 hacen alusión a la segunda venida del Señor. Y hay quizás más de 300 versículos que tratan este asunto. Y en el Antiguo Testamento, al menos hay, los historiadores, los teólogos, los que les gusta contar, más de 1800 referencias en 17 libros que le dan un valor prominente de relevancia a la segunda venida del Señor, no a la primera, porque esas profecías se cumplieron ya. Cristo vino, tuvo su ministerio terrenal, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió, y estamos entonces desde ese momento en los últimos tiempos, hasta que el Señor regrese por segunda vez. Amén. Entonces, fíjense, por cada profecía de la primera venida del Señor, al menos hay 8 profecías sobre la segunda venida del Señor, que es para instaurar el reino. Porque la primera venida del Señor fue para darnos salvación, para redimirnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Esa es la misión de la primera venida, reconciliarnos con el Padre. Pero la segunda venida viene para vencer al príncipe de las tinieblas, para reinar eternamente. Y fíjense, Pedro en el capítulo 2 ha estado batallando contra los falsos maestros, los falsos profetas que se habían levantado dentro de la iglesia. Eran amenazas internas. Y Pedro en el capítulo 2 ataca su conducta y el carácter de estos falsos maestros. Y las palabras de Pedro no eran palabras adornadas, ni suaves, ni sutiles. Eran palabras ásperas y duras. Y recordemos lo que dice capítulo 2, versículo 13, versículo 12. Sí. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Fíjense, los llama animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y les da una sentencia. Esas no son palabras suaves, pero en este capítulo Pedro ataca la enseñanza que están logrando introducir en la iglesia. Y estos falsos están negando la posibilidad de la segunda venida de Cristo, de su regreso. Si estos falsos lograran convencer a la iglesia de esto, también nos convencerían de que no habría un juicio final por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Y si no hay juicio, le da la permisividad de que viven en un libertinaje, viviendo en sus propias concupiscencias, en sus pecados más depravados. Y si hay algo que queda claro, mis amados hermanos, en el capítulo 3, versículo 11, de este capítulo que es la prédica de la próxima semana, Pedro dice cómo debemos vivir, cómo debe vivir el cristiano y cómo no debemos andar. Y tú y yo debemos ser luminarias de este mundo, debemos ser luz en este mundo en tinieblas, debemos brillar. Debemos brillar. El primer punto de esta predicación es 1. Pedro recuerda la importancia y reafirma lo que Dios ha revelado. Versículos 1 y 2. Y fíjense, Él los llama amados. Y es que para Dios, tú y yo somos amados. Amén. Somos sus hijos escogidos, preciosos. Pero Pedro está atacando una realidad que todos vivimos, tú y yo vivimos. Y es que nosotros somos desmemorables, se nos olvidan las cosas.
desmemorizados. Pasa el tiempo, está dicho por estudios que la curva del olvido es 72 horas. El martes, ya ustedes no se van a acordar casi nada de lo que están aquí ni de los 5 puntos. Hagamos un ejercicio, escriban los 5 puntos de este sermón. Porque lo que está escrito, que uno lee, y lo que oye, y lo que repite, es lo que perdura por más tiempo. Amén. Y tenemos el riesgo, cuando olvidamos, de caer en maneras incorrectas de vivir y torcernos en el camino y negar inclusive y deslizarnos de la verdadera doctrina y podemos vivir en un error. Por eso es que necesitamos recordar una y otra vez las palabras de Dios, aquellas palabras que fueron dichas a los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que es necesario que todos los días leamos la palabra, que todos los años leamos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, porque tenemos una curva de olvido. La palabra de Dios, lo que está escrito, es la única medicina para la amnesia espiritual que tenemos o que se nos puede presentar. A mí se me ha presentado, yo no sé si a ustedes no les ha pasado, pero yo a veces quiero acordarme de qué libro, en qué versículo está algo que ya yo leí y no me llega. Yo sé que está en la Biblia, pero no me llega. Eso es amnesia espiritual. Sé que está, pero no puedo decir, esa es primera de Pedro, versículo 5, capítulo 13, donde me dice que yo debo ser santo, 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 porque el Señor es santo, santo, santo. O sea, que yo me exhorto a vivir en santidad. Gloria a Dios. Pero si nosotros tenemos el hábito de leer la palabra, de escudriñarla, vamos a ir compartiendo esa amnesia espiritual o ese deterioro espiritual de nuestros conceptos. Y como Pedro dice, amados, comienza de una manera tierna. Tú y yo somos hermanos en el amor de Cristo. Y les recuerda por qué escribe esta carta, porque tiene la necesidad imperiosa de despertar un entendimiento limpio, sincero, consciente, para que no olviden lo que ya se ha dicho, para que ese entendimiento limpio y sincero no tenga cuarteadura, no tenga rajitas por donde se vayan deslizando falsas doctrinas, falsos maestros. Les dice que recuerden, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿a quién? A los santos profetas, los mandamientos del Señor y Salvador que fueron dados a los apóstoles, dando una unidad de pensamiento en 3 fuentes de autoridad diferentes: profeta, Jesucristo y apóstoles. Misma autoridad que fue delegada a ti y a mí por el Señor Jesucristo. Toda autoridad os es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Esas son verdades que no podemos olvidar. Y hay una unicidad de criterio, una uniformidad, porque la Biblia no se contradice ni de su comienzo al fin. ¿Y qué pasaba? Los falsos estaban tratando de desacreditar las enseñanzas de los santos profetas, de Jesucristo y de los apóstoles. Y fíjense, es que el pecado tiene una estructura, y yo como médico digo que tiene una anatomía y un funcionamiento que es predecible. El pecado tiene una estructura anatómica y funcional que es predecible. El pecado trata de desacreditar. ¿A quién trata de desacreditar? Al mensajero. Trata de decir, lo que está diciendo fulano de tal, lo que dijo Jesucristo no es verdad. Lo que dice el apóstol Pablo no es verdad. Y si desacreditas a la persona,
persona, entonces desacreditas el mensaje. ¿Se está comprendiendo? Porque si a ti te llaman hoy y te dicen, mira, vimos al hermano tal que salió de la iglesia y se metió ahí en el bodegón ese de la esquina a tomarse, y lo vimos con una botellita de una polarcina y era light. Están desacreditando la credibilidad de un cristiano. Y cuando viene ese hermano a decirte, hermano, beber es pecado, el mensaje está desacreditado. No se le cree. Así es la anatomía del pecado y la función. Desacreditar al mensajero para desacreditar entonces el mensaje. Estos falsos tenían esa costumbre. Pero fíjense, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está plena y llena de mensajes de la segunda venida del Señor. Amén. En Isaías 2, del 10 al 22, Isaías 24, del 1 al 6, los capítulos 33 y 34 de Isaías. En Jeremías 37, que creo que lo podemos proyectar porque le dije a Manuel que lo proyectara, Isaías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia de Jacob, para Jacob, pero de ella será liberado. Ese es Jeremías 37. En Joel, Amós, Sofonías se habla de la segunda venida del Señor. En Zacarías 9:14 nos dice, Zacarías 9:14, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. En la Nueva Versión Internacional dice, el Señor se aparecerá sobre ellos, y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor omnipotente tocará trompeta y marchará sobre las tempestades. Zacarías 14:1-4, que lo tiene. Zacarías dice, lo voy a leer para no quitar la Biblia del pasaje que tengo aquí. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se cortará por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Todo parecido a lo que dice Mateo 24, en el versículo 2 o 3. Daniel dice, en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue dado desde que hubo. Fíjense que estos versículos van dándonos idea de cómo va a venir el Señor. El Señor va a venir en las nubes, va a venir como un guerrero, el Señor tocará trompeta, el Señor se llevará a unos y dejará a otros, pero en aquel tiempo, y será tiempo de angustia, habrá una gran tribulación, y eso lo dice también Jesucristo en Mateo 24, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en este libro. Mateo 24:14, todo el Evangelio de Mateo
este capítulo 24. El versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y decían: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, lo dice Jesucristo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Es esto diferente a lo que estamos viviendo hoy en día? Hay profetas que se dicen que son profetas y dicen que va a haber guerra, que va a haber peste, que va a haber mortandad, pero es que ya esto está profetizado y lo dijo el Señor. Esta guerra de Ucrania con Rusia es nación contra nación, reino contra reino. En la que es el COVID, una pandemia y una peste. Ha habido terremotos, maremotos, tsunamis, todo lo ha habido. Esto está dicho aquí por el Señor Jesucristo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice, más el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor no se retarda. El Señor requiere que tú y yo prediquemos el evangelio. Amén. El Señor requiere que nosotros llevemos el evangelio por todas partes. Pero Mateo 24, del 29 al 51, narra de las palabras del Señor la venida del Hijo del Hombre en su segunda parte. Y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, que antes de la segunda venida, el acontecimiento que son señales del fin del mundo es la gran tribulación. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, todos los puntos cardinales, desde el extremo del cielo hasta el otro cielo, de la higuera a prender la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que viene el verano. El versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni siquiera Él como Hijo sabe cuándo va a venir. Así que no pueden haber profetas que digan que el mundo se acaba, porque desde el 2000, desde el milenio se está acabando el mundo, ya llevamos 23 años después. Solo la hora, la fecha y el día lo conoce el Padre, ni siquiera el Hijo. Y aquí sigue el relato que yo les recomiendo que ustedes lean para que estén bien claros de cómo va a ser, no cuándo, cómo va a ser la segunda venida del Señor. Pero fíjense, Mateo 25, del 31 al 46, él habla primero en este capítulo de la parábola de las 10 vírgenes que debían estar velando, las imprudentes o las insensatas y las prudentes, ¿verdad? Las que llevaron aceite a esperar el novio y las que no llevaron aceite y se quedaron afuera. La parábola de los talentos, a los tres que le dio a los tres siervos. Y luego habla
del juicio a las naciones. Todo este capítulo 24 y 25 son capítulos escatológicos de lo que va a suceder. Pero veamos primero en Tesalonicenses, Manuel 4, del 13 al 18. Esto es un versículo, un libro que ya hemos estudiado, pero que es pertinente a lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Y qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como se cantó en esa bella alabanza de vuelve, oh Señor, vuelve. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Volviendo a nuestro capítulo, entonces nos dice Pedro, y le dice Pedro a esta gente, a los expatriados, a la iglesia de los expatriados, de los dispersos, que él les va a decir cuál es la herejía de estos falsos maestros que eran burladores. Y le dice en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿y cuáles son los postreros días? Estos, los que estamos viviendo, estos son los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Pedro escribió en los postreros días, y nosotros estamos en los postreros días. Y estos falsos burladores, además de que estaban infiltrando esa falsa doctrina, se burlaban. Porque una cosa es que duden, que es malo, pero otra peor es que se burlen. Y decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como al principio de la creación. Estos apóstatas de la fe, que eran dominados por sus pasiones temporales, que tenían una conducta llena de inmundicia, que estaban manchados, que eran adúlteros, que seducían con el pecado a las almas, que tenían un corazón lleno de codicia, que eran hijos, como los llama Pedro, que no iban por el camino correcto, que eran hijos de maldición, se burlaban. Además de todo, de su conducta y su carácter, eran burladores. Pero entonces Pedro, como tercer punto, enfrenta a esos burladores que estaban infiltrando esa falsa enseñanza con la palabra. Y veamos lo que dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente, lo hacían al profeso, sabiendo que lo que estaban diciendo era falso, que en el antiguo tiempo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Es decir, a ustedes se les olvida que por la palabra de Dios todo fue creado. Todo fue creado. Dios, con su palabra, cambió la historia de la creación. Creó todo y por último creó al hombre, y después que durmió un sueño profundo, nos creó a las mujeres, creó a él. La palabra de Dios creó todo y el mundo se corrompió. Y el mundo se corrompió de tal manera que Dios lo destruyó
Y en el versículo 6 le dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Solo 7 personas se salvaron, Noé y su familia. Y estos falsos voluntariamente estaban ignorando la revelación de Dios que está en la palabra de Dios. Y él combate fuertemente esa doctrina. Pero después le dice en el versículo 7, que es el punto número 4, que el juicio para las naciones es global. No es solamente para Israel, es para todo el mundo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados. ¿Y para qué están guardados ahora? Para el fuego eterno, para el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y ahora no se va a acabar el mundo con agua, se va a acabar achicharrado. Vamos a acabar quemado. Hebreos 1:3 dice, Dios sostiene su creación entera por la palabra. Dios no hace nada sin el poder de su palabra. Y aquí la palabra de Dios dice que este juicio será en fuego. Y será fuego y la segunda muerte, como vamos a ver al final de esta predicación en Apocalipsis, para hombres malos y impíos que no lleguen a arrepentimiento. El fuego va a destruir todo. ¿Y saben quién tiene el control? Nuestro Padre Celestial. Amén. Él, con su sola palabra, enciende un botón y destruye todo. Ustedes ven esas ciudades del Medio Oriente espectaculares. Doha, donde fue ahorita el Mundial de Fútbol en Qatar. Los Emiratos Árabes Unidos, con esas construcciones altísimas, carros los más lujosos y costosos del mundo. Todo con un botón desde arriba, ¿sabes? A nadie le gusta hablar de esto, porque a nosotros no nos gusta oír de dolores, de sufrimiento, de tristeza, de llanto, de destrucción ni de muerte. Pero es una verdad. Es una verdad que está. Y si queremos lo bueno, también tenemos que querer lo malo. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado. Amén. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5, capítulo, versículo 17, que demos gracias por todo. Por todo. Y muchos estamos pasando por pruebas, por situaciones difíciles, pero estamos agarrados de la palabra del Señor, porque tenemos una esperanza cierta que está reservada en los cielos para los que hemos llegado a los pies de Cristo. Y tú y yo, todos los que estamos aquí, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un día de victoria, un día de liberación, un día de redención total, porque tenemos cara a cara con el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, cabe preguntarse en este punto 5, entonces, ¿por qué no acaba de venir el Señor? Respuesta, versículo 8, más, oh amados, otra vez, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como 1000. El Señor no está retardado, mi amado hermano, como dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No ignores esto, el Señor
el tiempo del Señor, y es algo que voy a predicar el 20 en La Guaira, el tiempo de Dios es mi tiempo, el tiempo del Señor es nuestro tiempo. El Señor no tiene presente, pasado ni futuro, Él vive en un presente continuo. Él vive en un presente continuo. Para Él no existe el ayer ni el mañana. Él no vive en el tiempo cronos, en el tiempo que nosotros vivimos. No vive en el tiempo calendario. No vive, ¿en qué horas ahorita? Las 11:24 del día 30 de abril del 2023. Y por eso Él es eterno. Porque cuando Moisés estaba en la zarza ardiendo, que los niños estuvieron en esa clase, y el Señor le envió la misión a Egipto, ¿y quién dijo que me manda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijo? Yo soy. ¿Quién me manda? Yo soy. Y Dios es, y en otro momento él dijo que Él era, el que es y el que ha de venir, es el Dios de la eternidad. Así que Dios, mi amado hermano, no está retardado. ¿Por qué no está retardado? Y el mismo versículo 9 nos da la respuesta. Porque Él es benevolente y paciente, es lento para la ira, grande en misericordia. El Señor quiere que todos procedan a arrepentimiento. El Señor no quiere mandar a nadie al fuego, a la muerte segunda, al lago de fuego y azufre. El Señor quiere que todos estemos con Él en su reino celestial. El Señor es paciente. El Señor quiere que todos vengan a sus pies. Ezequiel 33:11 dice, Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Cuándo vendrá? Esa es la pregunta de las 60.000 lochas, como decían por ahí en un concurso. Pregunta de las 60.000 lochas. Pues Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que a nosotros no nos interesa el cuándo. No nos interesa el cuándo. A nosotros lo que nos interesa es que debemos estar preparados, velando, viviendo dignamente, piadosamente, en santidad, esperándolo. Del cómo, sí sabemos un poco más. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En concordancia con Mateo 24:43, Lucas 12:39, Primera de Tesalonicenses 5:2, Apocalipsis 16:15, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, vuelven a decirlo aquí, serán destruidos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Sabemos más, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y este mismo capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, todo, que les recomiendo, que ya lo vimos, pero que podemos leerlo rápidamente,
nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ella destrucción repentina como dolores de mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Miren lo que nos dice Pablo. Nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros conocemos que el Señor va a venir por segunda vez. Nosotros debemos estar esperando. Nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, del amor, de la esperanza de salvación, como Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Mateo 24, vamos al versículo 42 y 44, Manuel. Mateo nos dice en el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Debemos estar vigilantes, hermanos. Cuando Cristo irrumpa, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán destruidos. Y vendrá desde el cielo en una nube con gran poder y gloria, al son de trompeta, con arcángeles. Y entonces nos dice Lucas 21, del 25 al 28, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Aleluya! Es el día de nuestra liberación total, el día de la liberación total de la creación, el día en que se acabará el pecado, el día en que se acabará el dolor, el sufrimiento, la tristeza, las lágrimas, las pérdidas, la muerte, las traiciones, los engaños, las decepciones. Es el comienzo de una nueva vida de redención, donde Cristo reinará con poder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero los que se hayan quedado sin conocer la verdad de que Cristo es tu Redentor y Salvador, los malos, los impíos, los destructores, a ellos les espera la muerte segunda, que es la muerte más dolorosa. Porque tú y yo, antes de llegar a los pies de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice el apóstol Pablo. Pero el Señor, que es grande en misericordia, nos rescató. Nos había escogido, nos rescató, nos llamó, nos salvó, nos redimió, nos justificó y nos hizo ser hijos de Él, coherederos de la gracia, para sentarnos al lado de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza cierta y esa es una verdad indiscutible. Entonces el cristiano, tú y yo, deberíamos siempre decir todos los días: Maranata, Cristo viene. Y deberíamos decir: Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Ese es el día de tu redención total, mi amado hermano. El día de mi redención total. El día en que ya no tendremos más llanto, sufrimiento, dolor, tribulación.
Y esa es una promesa hermosa, hermano. Es una promesa que tú y yo tenemos. Yo quiero casi ir finalizando antes de dar las conclusiones, revisando lo que dice Apocalipsis 21 del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Fíjense que a Juan se le permitió ver a esa nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Tú y yo estamos llamados a vencer en este camino terrenal, en este peregrinaje terrenal. Y hay muchas cosas en este camino que nos pueden hacer desfallecer, amados. Cada quien lucha con sus propias pruebas, con sus propios dolores. Pero hay una promesa hermosa. Cristo viene por su iglesia. Amén. Cristo nos va a quitar el dolor, la tristeza, el llanto. Enjugará nuestras lágrimas. Y nos dirá: hijo, ven, y nos abrazará. Y estaremos en la nueva Jerusalén, donde todo es nuevo, con cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es la promesa de la cual tú y yo tenemos esperanza y debemos aferrarnos. En conclusión, mis amados hermanos, Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Es una promesa, una verdad y una esperanza que debemos esperar con gozo, con alegría y con esperanza. Aleluya. El Señor vendrá por segunda vez. Eso es un hecho indiscutible. ¿Cuándo? No nos debe inquietar. Como hijos de Dios, debemos estar preparados para este evento. Todos los días debemos velar y vivir de la manera digna y agradable que el Señor espera, de hijos que deben ser luminares en este mundo. En tercer lugar, el Señor espera que todos lleguemos. Si aquí hay alguno que aún tiene dudas, que no se ha arrepentido, que necesita reconciliarse con el Señor, hoy es el día de tu reconciliación, de tu salvación. El Señor espera que tú llegues a arrepentimiento y que tú y yo podamos estar con Él en la eternidad. Gloria a Dios. En cuarto lugar, el Señor cumplirá su promesa y viviremos en una tierra nueva, con cielos nuevos, donde
Cristo reinará eternamente. Amados hermanos, esperemos con gozo, con esperanza y con alegría la segunda venida de Cristo. No dejemos que nuestra mente se llene de falsas doctrinas, de burladores, de falsos maestros que niegan esta verdad absoluta. Como cristianos, esperamos la segunda venida de Cristo. Esperamos cielo nuevo, tierra nueva. Y somos agradecidos porque tenemos esa esperanza cierta. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todos estos versículos que hemos paseado rápidamente, Señor, pero que necesitan ser meditados, atesorados en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero, Señor, yo te ruego que selles en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos esta verdad, que tú vienes por segunda vez por tu iglesia, Señor, que tú vienes por nosotros, que vienes para triunfarte, para reinar. Ayúdanos, Señor, a ser proclamadores de tu palabra. Ayúdanos a predicar y a hacer la misión que tú nos has encomendado, Señor. Tú eres paciente, Señor, y estás esperando que los impíos se arrepientan y lleguen a tu camino. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que aún no han podido estar por diferentes circunstancias y enfermedades, para que la luz del Evangelio y las verdades y esta promesa que está por cumplirse, Señor, sean una guía que alumbre su camino, así como tu palabra guía nuestra vida, Señor, para que vivamos santa, recta y piadosamente. En el nombre que es sobre todo nombre, y que para Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mi amado hermano. Amén, gloria a Dios. Una promesa y una esperanza cierta. Cristo vendrá otra vez. Amén. Puestos de pie, les invito a que hagamos esta oración cantada. Yo solo espero ese día. Yo solo espero ese día cuando Cristo